Consejería de Empleo no admitirá el requerimiento enviado por el Ministerio de Trabajo por la falta de financiación del Servicio de Relaciones Laborales. La decisión la anunciaba el consejero Mariano Beganzones en la Comisión de Industria. Mientras la Junta sigue buscando un acuerdo con los sindicatos, les ha ofrecido un 60% menos de la financiación actual. A las Cortes llegaba también el que ha sido el debate de la semana, que Ana Obregón se convierta en madre de nuevo por gestación subrogada. El PSOE reprochaba a los populares su cambio de posición, dispuestos a regular el asunto. Algo recordaremos sobre lo que los populares ya se habían posicionado en 2019 en estas Cortes. Asunto para el debate también la gestión de incendios de la Junta. El Partido Popular reprocha al PSOE las críticas del Ejecutivo Central y defiende el operativo. Los socialistas insisten en que el Gobierno regional sigue sin los medios suficientes. En comisión también comparecía el presidente del Consejo de Cuentas, que calificaba los fondos de compensación interterritorial de insuficientes. Castilla y León recibió en 2019 y 2020 18 millones de euros, lejos de los 85 millones que llegó a recibir en 2008. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Después de meses buscando su extinción, el vicepresidente de la Junta reconocía esta semana cierta utilidad al Servicio de Relaciones Laborales que gestionan sindicatos y patronal, y Empleo se sentaba con los agentes sociales para ofrecerles seguir financiando su continuidad, pero con un 60% menos de presupuesto y con otros cambios de calado. Financiación a la que el consejero de Empleo cree que la Junta no está obligada, como aseguraba en su comparecencia en Cortes, donde volvía a calificar al Serla de chiringuito. El PSOE cree que Empleo cede porque no tiene otra salida y por el requerimiento del Ministerio de Trabajo, aunque la Consejería de Empleo anunciaba que no lo admitirá. Así calificaba el consejero de Industria el documento enviado por el Ministerio de Trabajo. No puedo dejar de comentar el esperpéntico escrito recibido por la ministra Yolanda Díaz, con un despropósito jurídico que relata una ínfima calidad técnica impropia de los funcionarios de ese ministerio, que lo único que nos viene a decir y nos obliga a concluir es que es un burdo cortapega al dictado de los sindicatos de Castilla y León. Y anunciaba que no lo admite. No queda otro remedio que inadmitir de plano todas sus pretensiones. Dice Beganzones que Trabajo no es competente para enviarlo, que en el caso que lo fuera se ha presentado fuera de plazo y que no hay ninguna norma que diga que hay que financiar al Serla. Un chiringuito que ellos mismos han decidido crear. Empleo rechazaba una financiación que el consejero de Economía y Hacienda aseguraba solo 24 horas antes que se está buscando. También el vicepresidente de la Junta reconocía la utilidad del Serla en algunos aspectos. Nosotros estamos tratando de dar una salida para ofrecer una continuidad al Serla, pero con una mejor gestión y efectivamente reduciendo el coste de algunos de los servicios que presta. Pero al margen del Serla, Beganzones comparecía para responder al PSOE por la no convocatoria de algunos de los cursos de formación dirigidos a políticas activas de empleo. Estamos viendo con preocupación cómo los 8 centros de formación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León están bajo el riesgo de la eliminación de la oferta formativa, que había crecido de una manera importante en la última década. Y los remanentes que ustedes no han ejecutado, que han devuelto, son de 4.819.798,22 euros. En la formación de desempleados hemos convocado un 7,5% más, en la de ocupados un 18% más, en la de compromiso de contratación la hemos triplicado con respecto al año anterior, y en la formación 4.0 hemos incrementado la cuantía en un 33%. Con estas medidas hemos llegado a 53.400 trabajadores, un 8,4% más que el año anterior. Empleo niega que se hayan devuelto partidas del Estado para este fin y cargaba contra el Gobierno socialista por los cambios que está suponiendo la ley de FP en la formación para el empleo. Que ha perpetrado uno de los mayores genocidios formativos de la historia de España, desgajando la formación para el empleo en el ámbito laboral para incrustarla con calzador en la formación profesional reglada del ámbito educativo. Los socialistas reprochaban también al consejero los 6 ceses que se han producido en su consejería en el último año. Probablemente será que no quiere trabajar nadie, absolutamente nadie, con usted. Una persona que no es capaz de facilitar el entendimiento entre los miembros de su propio equipo, una persona que propicia ceses continuamente y a petición propia, no está cualificada para asumir cargos como este. Hay varias razones por las que una persona puede decidir libremente cambiar de puesto de trabajo y nosotros no somos quienes para interponernos en una decisión individual.
Beganzones los enmarcaba en la normalidad y replicaba con una larga lista de ceses en el Ejecutivo Central. El balance en 2021 arroja un total de 157 ceses de altos cargos por parte del Gobierno social comunista. Una cifra para valorar, desde luego. ¿Cómo valora el consejero de Industria, Comercio y Empleo los ceses producidos en la citada consejería desde el inicio de la legislatura? Y usted, que es muy ducho, presidente de esta comisión, de llamar al orden o llamar a la cuestión, no ha llamado en ningún momento. Por lo tanto, se lo vuelvo a repetir, actúa de una manera sectaria. Los socialistas mostraban su enfado con el presidente de la comisión porque el consejero desviase la respuesta hacia los ceses en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la Comisión de Familia, el Partido Socialista reclamaba sin éxito que cuando una persona deje de recibir la prestación por desempleo y hasta que se le conceda el ingreso mínimo vital, pueda recibir alguna prestación por parte de la Junta de Castilla y León. El Partido Popular volvía a reclamar la gestión del ingreso mínimo y señalaba que es el Gobierno central el que tiene que agilizar el proceso de concesión del ingreso y asociarlo a un itinerario de empleo. La gente que antes era pobre ahora lo es más, porque no pueden pagar nada. Esto no debería ser así si son ayudas independientes y no deberían tardar tanto, porque ¿qué hace un padre o una madre con hijos? ¿Cómo los mantiene y paga los recibos? El Gobierno de la Nación es quien debería tomar las decisiones adecuadas para que el ingreso mínimo vital fuera una prestación que verdaderamente cubriera las necesidades para las que se creó. No dejamos el empleo porque esta semana se celebraba en la sede del Consejo Económico y Social un foro para analizar cómo deben evaluarse las políticas del mercado de trabajo. Los expertos remarcan la utilidad de las evaluaciones de los cursos de formación y de otros programas para saber en qué medida se cumplen sus objetivos. Castilla y León presupuestó para 2022 más de 270 millones de euros para políticas activas de empleo. Conocer de su eficacia y retorno en empleabilidad es el principal objetivo de las evaluaciones de las políticas activas de empleo. Los expertos en el mercado de trabajo resaltan la importancia de que antes de poner en marcha un programa de forma generalizada, se trabaje con programas piloto. La tarifa plana se puso en marcha en el año 2012 para todos los jóvenes que se pusieran por cuenta propia. Y 6 meses después se extendió a toda la población que quisiera empezar una actividad por cuenta propia, sin más. O sea, no había ningún tipo de requisito vinculado a presentar un plan de negocio, mira a ver qué tipo de actividad, cuánto valor añadido, alguna restricción en términos de actividad con mayor valor añadido similar. No había ningún requisito. Y eso lo que llevaba, probablemente, porque la teoría nos lo dice, es que hay unos efectos peso muerto tremendos. Con medición de resultados desde el inicio. La evaluación debería estar prevista desde el principio, desde el inicio del planteamiento de una evaluación, de un programa, perdón, de una política. Entonces, ¿qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se van a conseguir los datos para llevar a cabo una evaluación de impacto? La puesta en marcha de programas requiere de información. Para poder aprender y generalizar, pues esto es como la película, toda la vez en todas partes, y yo añadiría, y de todas las formas posibles. Es decir, coger todas las evaluaciones que uno pueda, pero comparándolas de manera que uno no esté comparando peras con manzanas, como le decimos a los niños, sino que uno esté comparando cosas comparables. Sabiendo que el resultado de los cursos de formación no tendrá un retorno inmediato. Pues hombre, que cuando alguien tiene más habilidades, empieza a seleccionar un poco más, ya no acepta cualquier cosa, ¿no? Entonces, al principio, baja la probabilidad de encontrar un empleo porque se está seleccionando un empleo adecuado a las capacidades. Y que para que tenga éxito debe tener en cuenta el contexto. Se hizo un curso de formación para profesores, pero claro, estamos hablando ya por definición del programa en zonas de difícil acceso. No se pensó que es que también es difícil acceso para los profesores. Conclusiones que coinciden con el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que evaluó las políticas de la comunidad en noviembre de 2020. En la Comisión de Educación comparecía el director de Innovación y Formación del Profesorado para presentar las mejoras del programa de éxito educativo, un programa con apoyo a la lectoescritura en tercero de primaria y con clases de refuerzo para los alumnos en los cambios de etapa, sexto de primaria y cuarto de la ESO. Hemos incorporado 2 nuevas medidas de acompañamiento, que lo mismo que hacemos en cuarto de la ESO, lo vamos a hacer en primero de la ESO y en tercero de primaria. En tercero de primaria
porque es un momento crucial en el proceso de aprendizaje de un niño. En ese momento saben igual que yo que se produce una revolución intelectual en su mente, porque se da el paso trascendental de aprender a leer a aprender leyendo. Por eso la importancia de incidir en este curso con ese tipo de alumnado. Es a partir de esta edad cuando se crean las trayectorias divergentes y, por lo tanto, nos pareció oportuno cultivar la igualdad de oportunidades a partir de ese momento. La expresión oral, la expresión escrita, la buena comprensión lectora es el salvoconducto esencial para poder garantizar un éxito en la futura carrera del joven. En primero de la ESO dije ya algo al respecto, es decir, los cambios siempre distraen y tratábamos de algún tipo de alumnado centrarle. Las evaluaciones nos demuestran que este curso es determinante para ya ver y comprender de modo potencial qué alumnado puede tener riesgo de alcanzar esa titulación de graduado en educación secundaria. La Universidad de la Experiencia recupera prácticamente los alumnos anteriores a la pandemia. Este curso suma 4.800 mayores en alguna de sus 37 sedes, de ellas 10 online. Del total de los alumnos, el 70% son mujeres y el estudiante con más edad tiene 98 años. El director general de Personas Mayores explicaba, a petición del Partido Popular, cómo se mejora un programa que este año cumple 30 años. Se inició en Salamanca en 1993. Es fundamental también acercar este programa a las personas mayores, pero de más baja edad, si me permiten expresarlo así. Es importante iniciar la prevención de la dependencia cuanto antes. De hecho, nuestro programa admite personas desde los 55 años y, excepcionalmente, cuando quedan plazas, incluso de 50 años, ¿no? Desde hoy hasta el próximo 10 de abril la comunidad está en riesgo medio de incendios, lo que supone reforzar el operativo, la prohibición de quema de rastrojos y encender fuego en cualquier tipo de espacio abierto. La gestión de los incendios enfrentaba esta semana a Partido Popular y Partido Socialista. Los populares critican los ataques constantes del Gobierno, del presidente del Gobierno y de sus ministros y su doble vara de medir. El Partido Socialista insiste en que siguen faltando medios. ¿Qué diferencia? 2 millones de euros en Castilla y León, todo el dinero que sea necesario en la Comunidad Valenciana. Culpa del cambio climático en Valencia, culpa de la Junta de Castilla y León en Castilla y León. Este es el Partido Socialista que no solo con esto, sino que lleva desde hace tiempo entregado a una campaña inédita, permanente y orquestada de ministros en Castilla y León, única y exclusivamente con la intención de mentir sobre lo que sucede en Castilla y León y de insultar a Castilla y León. Claro que hay que adelantar la declaración del aumento de riesgo ante los incendios. Si no hay más que asomarse a la ventana, no hay más que ver el tiempo que estamos teniendo, no hay más que ver lo que ya está pasando en otros lugares de España, donde ya se están produciendo incendios, mucho antes de lo que cualquiera pensaría hace una década. Pero es que da igual que se haga esa declaración en Castilla y León, porque los medios siguen siendo los mismos que el año pasado, los mismos, absolutamente insuficientes. En la Comisión de Medio Ambiente, los socialistas reprochaban a la Junta su actuación en el incendio de julio pasado en los Montes Aquilianos, en el Bierzo. El PSOE aseguraba que los medios aéreos no actuaron hasta pasada una semana. El director general de Medio Natural defendió el operativo puesto en marcha desde el primer momento y cargó contra las constantes críticas al operativo de Castilla y León, que ese día tuvo que hacer frente a 56 emergencias y que se hizo cargo de más de 1.500 incendios, mejorando las cifras de los que se quedaron en conato. El número de medios que tenía el Estado en el año 21 entre hidroaviones y los famosos bombarderos, los Kamov, que debían estar en nuestras bases y no están, no ha llegado ninguno este año. ¿Por qué no preguntan eso o tratan de disimular o buscar una cortina de humo para que no se sepa que hay 5 medios aéreos, 5 Kamov que tenían que estar ahora mismo
y no está ninguno de ellos. Y no está ninguno de ellos. De los 5 que hay no se ha incorporado ninguno. La actualidad de la semana tiene un nombre propio, el de Ana Obregón. Su nueva maternidad volvía a abrir el debate de la gestación subrogada. Los socialistas reprochan al Partido Popular que se manifieste a favor de debatir su posible regulación. Lo que parecía ser un debate superado, ayer algunos partidos que se dicen constitucionalistas dieron un giro de 180 grados pensando no en la mujer, sino en el 28M. Lamentable, señorías. Los hijos no se compran. El mercado no puede ampararlo todo. La mercantilización de los hijos no es tolerable, al igual que no lo es la de ninguna persona. Ya no solo desde la perspectiva que critica la potencialidad de los abusos o la mercantilización del cuerpo de la mujer, sino desde una perspectiva ética mucho más profunda. Los vientres de alquiler nacen del concepto de la mercantilización de las personas en sí mismas, pervirtiendo la idea de que el ser humano es un actor en el mercado de consumo y convirtiéndonos en un bien de consumo más en un mercado inhumano. No es la primera vez que este debate se aborda en las Cortes. En marzo de 2019 los socialistas reclamaban que la Junta se posicionase en contra de una regulación de la gestación subrogada. Fue en una proposición no de ley más amplia sobre violencia de género. Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de ese punto y se posicionaron a favor de una futura regulación, especialmente Ciudadanos, que siempre ha defendido que se haga, eso sí, sin prestación económica y hasta los 45 años de edad. La posición de PSOE y Vox sobre la gestación subrogada se producía en el debate de una proposición sobre las unidades de reproducción asistida. La Unión del Pueblo Leonés pedía que la Junta contemple una unidad completa en el Hospital de Salamanca para evitar el desplazamiento de 200 mujeres cada año. Actualmente, para la fecundación in vitro, solo hay 2 unidades en Valladolid que prestan servicio a todas las provincias de la comunidad. El Partido Popular rechazaba la propuesta, arguyendo criterios de eficiencia científica. Unos numerosos traslados que perjudican de forma evidente a las salmantinas y que podrían ahorrarse con la creación de una unidad de reproducción asistida completa en el complejo hospitalario de Salamanca, lo que no exigiría grandes inversiones, sino poco más que una infraestructura de 2 biólogos y un sitio donde se pudiera hacer las funciones del tratamiento. No podemos tener todas las investigaciones en todos los hospitales de Castilla y León, porque si no, disminuiría mucho el nivel con respecto a otros hospitales nacionales. En la Comisión de Sanidad se debatía además sobre la ampliación del catálogo ortoprotésico de la comunidad. El Partido Socialista pedía que se incluyan los cascos a medida para los menores que los necesiten porque su gasto asciende a cerca de 1.000 euros. Partido Popular y Vox remarcaban que ese gasto tampoco lo cubre el Servicio Nacional de Salud y además que no hay unanimidad entre los expertos sobre su eficacia. El propio Sistema Nacional de Salud no incluye este producto casco craneal para plagiocefalia entre las prestaciones propias, es por lo que no podremos votar a favor de la PNL. Es decir, que haya un catálogo en el Servicio Nacional de Salud es un catálogo de mínimos. Eso no excluye que cualquier comunidad autónoma pueda incorporar e incrementar a su propio catálogo más productos. Según los expertos, no hay evidencia científica sobre su efectividad, siendo esta muy limitada, mientras que recomiendan tratamiento posicional o tratamientos rehabilitador respecto a los que hay consenso sobre su eficacia por parte de los facultativos especialistas en rehabilitación. En el caso de las situaciones graves, está claramente indicado que debe ser con un casco corrector. Y además, es que el informe clínico, eso no se lo he pasado, el informe clínico de esta familia así lo establece el facultativo, el especialista. ¿Y qué hace una familia ante esta situación? Después de poner en valor las cifras de la actividad agraria y la industria agroalimentaria, el PSOE reclamaba más medidas fiscales a favor del medio rural. Si no fuese por la actividad que genera tanto la agricultura como la industria alimentaria, los problemas de despoblación con los que contamos en nuestra comunidad serían aún más graves. Con especial apoyo a mujeres y jóvenes y la digitalización. Es necesario que se tomen en consideración la singularidad de los startups digitales rurales. La oposición respaldaba la propuesta. Existen algunas lanzaderas dedicadas a apoyar el emprendimiento en el mundo rural, pero apenas se pueden contar con los dedos de una mano. Si queremos que se queden las mujeres y los jóvenes en el mundo rural, básicamente lo que tenemos que hacer es que ese trabajo sea mucho menos penoso, que avance tecnológicamente. Pero no los grupos del Gobierno. El avance más relevante no depende del Gobierno autonómico, sino del Gobierno de España.
del Gobierno que conforman el Partido Socialista y Podemos, y no es otro que el de lograr una fiscalidad diferenciada para el medio rural, para las zonas poco pobladas. Y eso fundamentalmente afecta al IRPF y al impuesto de sociedades. Esa, señorías, es la madre del cordero, que situaban la responsabilidad en el Gobierno central. Corresponde al Estado cumplir con este plan estratégico en relación con los beneficios fiscales y mejorar el tratamiento en el impuesto sobre las rentas de las personas físicas y de las medidas concedidas para el establecimiento de nuevas empresas. Para poder afrontar un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, no desviar la atención en otros asuntos. Los socialistas creen que las medidas del Ejecutivo no son suficientes y que podría hacer más. En la Comisión de Movilidad y por unanimidad todos los grupos reclamaron al Gobierno central que se agilicen las obras de la futura autovía A76 entre Ponferrada y Orense. La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés aseguró que llevan esperando esta infraestructura 18 años y que los presupuestos generales del Estado apenas recogen para 2023 1,5 millones de euros de presupuesto para 35 kilómetros. El importe de estas cuantías se antoja claramente insuficiente de cara a avanzar a un ritmo razonable en la ejecución de esta infraestructura, con lo cual parece más un brindis al sol que la voluntad política real de ejecutar este proyecto y que sea más pronto que tarde una realidad. Es importante que quien gobierne estudie, planifique, prevea, pero que cumpla. Y en este caso no ha cumplido el Gobierno de la Nación. Es este Gobierno el que está apostando hoy y el que se responsabiliza de sacar adelante esta infraestructura que, como indico, esperemos realidad lo antes posible. El presidente del Consejo de Cuentas presentaba esta semana 2 nuevos informes y reclamaba cambios en el Fondo de Compensación Interterritorial, un fondo que se distribuye entre las comunidades autónomas para reducir desequilibrios. Amilibia pedía que se ponderen con más peso otros factores al margen de la población para su reparto. Con este asunto volvemos con más actualidad parlamentaria después de Semana Santa. Les esperamos. Castilla y León recibirá en 2023 17 millones de euros del Estado del Fondo de Compensación Interterritorial, un fondo global que el Ejecutivo Central reparte entre todas las comunidades autónomas para corregir desequilibrios y cuyo principal criterio para el reparto es el número de habitantes, lo que para el presidente del Consejo de Cuentas es uno de sus principales defectos. Este fondo, en la práctica, se ha convertido en un fondo insuficiente y su reparto, aunque tenga como finalidad gastos de inversión, y su finalidad y su reparto se ha hecho con criterios que fundamentalmente priman a la población, lo que hace que inevitablemente, si el 85%, 87,5% prima a la población, con el tiempo tendremos cada vez menos fondos en aras a otras comunidades autónomas. Es decir, esta es la importancia de este fondo. Amilibia presentaba en la Comisión de Economía los informes de fiscalización de este fondo de 2019 y 2020, ejecutados al 100% por la comunidad, y reclamaba que para su distribución se tenga también en cuenta el envejecimiento, la dispersión o la despoblación. Castilla y León se sitúa como la 8ª comunidad que más recibe, lo que es un 4% del total, una cantidad que ha ido en descenso. En 2008 recibía 85 millones de euros. Nuestra población es un 5% de España, pero nuestro territorio es una 1/4 parte del territorio de España, con lo cual nuestros servicios, el llegar a toda la población, nuestras infraestructuras son muchísimo más caras y esta es la desventaja. Este informe lo que nos está diciendo es que efectivamente hay unos fondos de compensación interterritorial que agravan las diferencias entre los territorios, porque no son suficientes para hacerlas iguales y que crezcan a la misma velocidad. La oposición cuestionó por qué su reparto había sido lineal por provincias en 2019 y no al año siguiente. Las provincias más beneficiadas de los fondos están entre 4, Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Y las provincias menos beneficiadas de los fondos siempre están en 3, Soria, Zamora y Ávila. No es un fondo de compensación para provincias, que sería otro instrumento diferente. Sería un instrumento de convergencia interior, sino es un instrumento de compensación entre territorios, entre comunidades autónomas. Y aunque no era objeto de análisis, el resto de la oposición también reclamó que se retome el Fondo de Convergencia Interior. Esa solidaridad
que exigen entre comunidades se aplique entre las provincias. Reivindicar ese plan plurianual de convergencia interior, que es un instrumento que puede ser útil para eliminar y erradicar, o al menos minorar esos desequilibrios territoriales que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y dado que están habiendo muchos años en los que se cumplen las condiciones determinadas en el Estatuto de Autonomía para que el Gobierno aplique ese plan. Del total del fondo de compensación, el 40% se destinó a infraestructuras sanitarias, el 27% a infraestructuras educativas y el resto a infraestructuras agrarias y viarias.